Las estrellas se veían frías y distantes a través de las ventanas de observación de Meridian 7. La estación de investigación flotaba en la oscuridad entre dos territorios que no pertenecían ni a humanos ni a valoranos. Se suponía que era territorio neutral, un lugar donde dos especies por fin podían comunicarse sin armas apuntándose. Jake Morrison estaba de pie cerca del fondo de la sala de conferencias, con los brazos cruzados sobre el pecho. Vestía el uniforme azul oscuro de seguridad de la estación y sus ojos no dejaban de moverse. Los viejos hábitos de sus días como marine nunca lo abandonaron del todo. Observaba a los valoranos al otro lado de la larga mesa, estudiando sus movimientos y lenguaje corporal. Eran seres impresionantes, tenía que admitirlo, altos y elegantes, con una piel que brillaba entre azul y púrpura según la luz. Sus ojos brillaban con un suave color dorado que parecía casi hipnótico, pero había algo frío en la forma en que miraban a los humanos, algo despectivo. La capitana Ellen Brooks estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el pelo gris recogido en un moño apretado. Hacía todo lo posible porque las negociaciones avanzaran, pero Jake podía ver la tensión en sus hombros. 3 meses de conversaciones y apenas estaban más cerca de un acuerdo que al principio. Los valoranos querían acceso a las técnicas de fabricación humanas. Los humanos querían la tecnología de los motores de salto valoranos. Bastante simple sobre el papel, pero los valoranos parecían creer que le hacían un favor a la humanidad con solo estar allí. El comandante Terval habló. Su voz transmitía esa cualidad musical que todos los valoranos parecen tener, pero sus palabras fueron todo menos agradables. Su especie depende demasiado de sus máquinas. ¿Dónde están el honor y la victoria que se logran escondiéndose tras la tecnología? La capitana Brooks mantuvo una expresión neutral. Preferimos pensar en ello como eficiencia. El comandante emitió un sonido que podría haber sido una risa. Eficiencia. Sí. Los blandos siempre encuentran palabras bonitas para su debilidad. Jake sintió que se le tensaba la mandíbula. Se había enfrentado a insurgentes y piratas. Había luchado en 3 conflictos diferentes antes de aceptar este discreto trabajo en la estación. Blando no era una palabra que usaría nadie que lo conociera, pero guardó silencio. Su trabajo era seguridad, no diplomacia. Junto a Tain estaba sentada una joven valorana. Se llamaba el Ravexani. Según los archivos informativos, ella ejercía como atache diplomática. Aunque Jake sospechaba que no tenía mucho poder real en estas conversaciones, había permanecido callada la mayor parte de la reunión. Pero su mirada era aguda, siempre observando y escuchando. En ese momento, esos ojos dorados estaban fijos en Jake. Él sostuvo su mirada por un momento antes de que ella apartara la mirada. La reunión se alargó 1 hora más antes de que el capitán Brooks pidiera un receso. Los valoranos permanecieron de pie al unísono, moviéndose con esa gracia natural que todos parecían poseer. Los humanos salieron más despacio, cansados y frustrados. Jake, una palabra, dijo el capitán Brooke. Se acercó a su escritorio mientras la sala se vaciaba. Ella se frotó las sienes, luciendo cada uno de sus 52 años. Necesito que acompañes a la delegación valorana en un recorrido por la sección agrícola. Quieren ver cómo cultivamos alimentos en el espacio. ¿Por qué yo, capitán? No soy precisamente una guía turística. Porque Danny está fuera de turno, y necesito a alguien que no pierda los estribos si algo sigue insultando a nuestra especie. Le dedicó una sonrisa cansada. Eres bueno manteniendo la calma, Morrison. Sí, señora. 20 minutos después, Jake se encontró caminando por los pasillos de la estación con 4 valoranos detrás de él. Fine había declinado la visita. Gracias a Dios. Pero Lyra había venido con 2 guardias cuyos nombres Jake no había captado. La sección agrícola está en el anillo exterior, explicó Jake mientras caminaban. Usamos una combinación de hidroponía y cultivo en tierra. La rotación de la estación proporciona gravedad artificial. Gravedad de roca. Gravedad de roca. Lyra se acercó, con la cabeza ligeramente ladeada. ¿Creciste en la tierra? Sí. ¿Has visto tierra de verdad? Plantas de verdad bajo el sol. Sí, señora. Una pequeña granja en Montana. Nada del otro mundo, pero cultivábamos lo suficiente para alimentarnos. Y aún así, te fuiste para venir a las estrellas. Había genuina curiosidad en su voz. ¿Lo extrañas? Jake consideró la pregunta a veces. Pero hay algo en el espacio que se te mete en la sangre. Una vez que ves lo grande que es todo, cuánto hay ahí fuera, es difícil volver a un lugar pequeño. Uno de los guardias de Valoran hizo un sonido de aprobación.
Quizás tu gente no carece del todo de ambición. Llegaron a la sección agrícola y Jake marcó el código de acceso. La puerta se abrió, revelando hileras de plantas verdes que crecían bajo luces de espectro completo. El aire olía a tierra y a plantas en crecimiento. Un cambio bienvenido respecto a la atmósfera reciclada del resto de la estación. Lyra dio un paso al frente con los ojos muy abiertos. Extendió la mano para tocar una tomatera, sus dedos acariciando suavemente las hojas. Extraordinario. Traes vida al vacío. Vamos a donde necesitamos ir, dijo Jake, y traemos lo que necesitamos. Fue entonces cuando sonó la alarma. Luces rojas inundaron el pasillo tras ellos, y una voz computarizada resonó por la estación. Advertencia. Pérdida de presión detectada en la sección 7. Mamparos de emergencia activados. El entrenamiento de Jake se activó al instante. La sección 7 estaba 2 pasillos más allá, pero ellos estaban en el anillo exterior. Si los mamparos empezaban a cerrarse, podrían quedar atrapados en secciones que podrían perder atmósfera. Regresen al pasillo principal. Los valoranos dudaron solo un segundo antes de seguirlo. Jake corrió, sus botas golpeando el suelo metálico tras él. Podía oír a los valoranos seguirle el ritmo con facilidad. Eran más rápidos que los humanos. Sus largas piernas cubrían terreno rápidamente. Doblaron una esquina y Jake vio el problema. La puerta de mamparo se cerraba. Sus enormes paneles metálicos se deslizaban desde el techo hacia arriba. Más allá, podía ver el pasillo principal que los llevaría a un lugar seguro, pero entre ellos y esa puerta aún había 30 metros de pasillo. «¡Corran más rápido!», gritó uno de los guardias valoranos. Jake se esforzó más, con los pulmones ardiendo. Los valoranos se adelantaron. Su velocidad natural les daba ventaja. 2 de ellos lograron atravesar la brecha que se estrechaba. Entonces, Lyra se deslizó con elegancia, incluso en la crisis. El último guardia se lanzó justo cuando Jake llegó a la puerta. Pero el hueco era demasiado pequeño, apenas 1 metro de altura y se cerraba rápidamente. Jake no pensó. Simplemente se movió. Cayó de rodillas y se deslizó hacia adelante, metiendo las manos en el hueco entre los enormes paneles de la puerta. El mecanismo de cierre le atrapó los brazos y, por un segundo, el mundo fue solo presión y dolor. El sistema hidráulico que accionaba estas puertas estaba diseñado para sellar contra la descompresión explosiva. Podían aplastar el acero, pero no la terquedad humana. Jake apoyó los hombros contra el panel inferior y se impulsó hacia arriba con todas sus fuerzas. Sentía que sus brazos iban a desgarrarse. Sus músculos gritaban, pero la puerta dejó de cerrarse. Por un momento, todo se mantuvo en un equilibrio terrible. Al otro lado, Lyra lo miró con los ojos muy abiertos. Estaba a salvo. Todos lo estaban. Pero Jake se dio cuenta de algo en esa fracción de segundo. Había un equipo de mantenimiento trabajando en la sección detrás de él. 3 humanos que quedarían atrapados, posiblemente muertos si esta puerta se cerraba. «Den la vuelta», gritó entre dientes. «Dientes. Busquen ayuda». 3 personas atrapadas en la sección 7. Lyra no se movió. Se quedó paralizada, observando a este humano abrir una puerta que debería haber sido imposible de detener. «Váyanse», rugió Jake. Finalmente se dio la vuelta y echó a correr. Los 2 guardias la seguían. Jake sostuvo la puerta. Le temblaban los brazos. La sangre corría por sus antebrazos donde los bordes metálicos se le clavaban en la piel. Cada segundo parecía 1 hora. Su visión comenzó a nublarse. Entonces, unas manos lo agarraron por detrás. El equipo de mantenimiento había oído la conmoción. Juntos, 4 humanos empujaron el panel de la puerta, quitando la presión suficiente para que Jake pudiera liberar los brazos. Todos se lanzaron por el hueco y la puerta se cerró de golpe tras ellos con un estruendo como un trueno. Jake yacía en el suelo, jadeando. Sus brazos eran un mar de cortes y moretones, ya hinchados, pero todos estaban a salvo. Al final del pasillo, Ra estaba con sus guardias, con sus ojos dorados fijos en Jake. Había visto humanos antes, creía entenderlos. Criaturas pequeñas y débiles que construían máquinas inteligentes para compensar sus limitaciones. Pero este humano acababa de hacer algo imposible. Había observado su rostro mientras sostenía la puerta, había visto la determinación que ardía en él. Sin rendición, sin aceptar límites, solo voluntad humana pura y obstinada. Por primera vez desde su llegada a esta estación, Lyra se preguntó si su gente se había equivocado con respecto a la humanidad. ¿La enfermería? Olía a antiséptico y aire reciclado.
Hake estaba sentado en una mesa de reconocimiento mientras el doctor Peter Walsh le aplicaba parches de piel sintética en los cortes más profundos. Los moretones ya habían adquirido espectaculares tonos morados y amarillos. «Tienes suerte de no haberte roto los dos brazos», murmuró Peter, negando con la cabeza. «¿En qué estabas pensando?» «Pensaba que morirían 3 personas y esa puerta se sellaba», dijo Hake simplemente. Peter suspiró, pero no discutió. Llevaba suficiente tiempo como médico de estación como para saber que algunas personas simplemente corren hacia el peligro en lugar de huir de él. Terminó de vendar y dio un paso atrás. «Mantén esto seco durante 24 horas. Vuelve mañana para que pueda revisar si hay infección». Hake asintió y se bajó de la mesa. Le dolían muchísimo los brazos, pero se había sentido peor. Regresó a las oficinas de seguridad, donde su amigo Danny Ortega lo esperaba con 2 tazas de café. «He oído que decidiste hacer pulseada con una puerta de mamparo», dijo Danny, entregándole una taza. «¿Qué tal te fue?» «Puerta 1 por puntos, pero afirmo una victoria moral». Danny rió, pero su expresión se tornó seria. Toda la delegación valorana estaba hablando de ello. Al parecer, se corrió la voz rápidamente. «Genial, justo lo que necesitaba, más atención». Pero Hake recibió precisamente atención. Al día siguiente, notó que los valoranos lo observaban fijamente en los pasillos. Algunos parecían curiosos, otros casi ofendidos, como si hubiera roto alguna regla tácita sobrevivir a algo que debería haberlo matado. Las negociaciones del tratado se reanudaron a la mañana siguiente. Hake regresó al servicio a pesar de la sugerencia de Peter de tomarse el día libre. El capitán Brooks quería que hubiera seguridad presente, sobre todo ahora que la tensión estaba al rojo vivo. La reunión empezó mal y empeoró. El comandante me parecía aún más agresivo que antes, rechazando cada propuesta de los humanos. Pero ahora había algo diferente en su tono. Menos despectivo, más combativo, como si intentara demostrar algo. Finalmente, se puso de pie, con su alta figura imponente incluso en el espacio neutral de la sala de conferencias. «Basta de dar vueltas. Tu gente reclama fuerza. Afirma que son iguales y dignos de alianza. Demuéstralo». El capitán Brooks enarcó una ceja. «Demuéstralo como, comandante, a la manera tradicional, a la manera honorable, combatiendo». Un silencio gélido invadió la sala. Los humanos intercambiaron miradas. Habían leído sobre duelos de honor valoranos, pero ver a uno desafiado era diferente. «¿Quieres que luchemos contigo?», preguntó Brooks con cautela. «No yo personalmente, aunque lo agradecería. Cualquiera de tus guerreros contra cualquiera de los nuestros. Combate sin armas en un entorno controlado. El primero en rendirse o el primero en caer inconsciente. Sin intención de causar daño permanente, pero las lesiones son esperadas y aceptadas». Los ojos dorados de Fine recorrieron a la delegación humana. «A menos que tu gente sea demasiado blanda incluso para esto», Hake sintió que se le apretaba la mandíbula. Era una trampa. Obviamente, los valoranos eran naturalmente más fuertes y rápidos que los humanos. Habían evolucionado en un mundo de alta gravedad con peligrosos depredadores. Su piel era más dura, sus reflejos más rápidos. Un humano en una lucha justa perdería, pero ceder arruinaría el tratado con la misma seguridad. «Lo haré», se oyó decir Hake. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia él. El capitán Brooks frunció el ceño. «Morrison está herido. Estaré bien mañana, señora, y alguien tiene que hacerlo». TH miró a Hake con algo que podría haber sido respeto, o tal vez solo satisfacción por una victoria fácil. El humano que sujetaba la puerta. «Sí, esto será aceptable. Mañana al mediodía en la bahía de Carga 3. Haremos los preparativos necesarios». La reunión terminó poco después. Mientras los valoranos salían, Elera miró a Hake con expresión indescifrable. Esa noche, Hake estaba sentado en sus aposentos, investigando todo lo que podía encontrar sobre las técnicas de combate valoranas. Danny le había traído la cena y lo observaba revisar los archivos con creciente preocupación. «Sabes que esto es una locura, ¿verdad?», dijo Danny. «Estos tipos son guerreros profesionales. Fine no ha perdido una pelea en más de 10 años. Entonces supongo que seré su primera derrota en mucho tiempo. Hake, habla en serio». Hake levantó la vista de su tableta. «Hablo en serio. Mira, no soy tonta. Conozco las probabilidades, pero a veces hay que asumir las malas porque todas las demás opciones son peores». Danny se quedó callada un momento.
Al menos déjame ayudarte a entrenar. Conozco algunos movimientos que podrían darte ventaja. Pasaron las siguientes 2 horas repasando técnicas, centrándose en el apalancamiento y la resistencia más que en la fuerza. Si Hake no podía dominar a Tain, tal vez podría sobrevivir. Esa noche, tarde, después de que Danny se marchara, Hake oyó un suave golpe en la puerta. La abrió y encontró a Lyra sola en el pasillo. ¿Puedo pasar?, preguntó. Hake se hizo a un lado, sorprendido. Un valorano que visitaba solo los aposentos humanos era inusual, posiblemente incluso contrario a sus protocolos. Lyra entró y observó el pequeño espacio con curiosidad. Tu gente vive con sencillez, observó. No necesitamos mucho, sobre todo aquí fuera. Hake señaló la única silla. Por favor, siéntate. Lyra se sentó con esa gracia natural que tenía su gente. Hake se apoyó en su escritorio, esperando. Vine a advertirte, dijo finalmente. El comandante Tne es uno de nuestros mejores guerreros. Ha luchado en más de 40 duelos de honor y los ha ganado todos. Muchas de esas victorias fueron contra oponentes más grandes y experimentados que él. Agradezco la advertencia. No pareces preocupado. Hake sonrió levemente. ¿Preocuparme me ayudaría a ganar? Lyra lo estudió con esos ojos dorados. ¿Por qué te ofreciste voluntario? Estás herido. Debe haber otros humanos en esta estación que podrían luchar. Tal vez, pero soy yo quien debería hacerlo. ¿Por qué? Hake consideró la pregunta. Porque entiendo lo que está en juego. No se trata realmente de luchar, ¿verdad? Se trata de respeto. Tu gente no nos respeta porque cree que somos débiles. Así que alguien tiene que demostrarles que no lo somos. Lyra guardó silencio un largo rato. Luego se levantó y caminó hacia la pequeña ventana de Hake, mirando las estrellas. Mi gente valora la fuerza por encima de todo. Siempre hemos creído que el poder y el honor son lo mismo. Pero al verte sostener esa puerta, empecé a preguntarme si nos hemos equivocado. ¿Cómo? Se giró para mirarlo. Eres más pequeño que nosotros, más débil en fuerza bruta, más lento en tiempo de reacción. Desde cualquier punto de vista físico, los humanos deberían ser inferiores. Pero tú sostuviste esa puerta solo por voluntad. Elegiste ponerte en peligro por personas que apenas conocías. Eso no es debilidad. No, no lo es. El comandante Tne ve esto como una oportunidad para demostrar la superioridad valorana. Pero creo que tiene miedo. Temeroso de que los humanos pudieran ser fuertes de maneras que nunca habíamos considerado, Hake se acercó, atraído por la intensidad de su voz. ¿Qué opinas? Lyra lo miró a los ojos. Creo que no conozco a los humanos tan bien como creía. Creo que me gustaría aprender más. Estaban lo suficientemente cerca como para que Hake pudiera ver los sutiles patrones en su piel, la forma en que la luz los hacía brillar. Había algo en el aire entre ellos, algo que ninguno de los dos podía expresar con palabras todavía. Debería irme, dijo Lyra en voz baja. Pero Hake Morrison, espero que entiendas a qué te enfrentas mañana. Tain no se contendrá. No puede o perderá el honor. Lo entiendo. Lyra extendió la mano y tocó suavemente las vendas de su brazo. Sus dedos estaban frescos contra su piel. Entonces lucha bien y sobrevive. Me gustaría volver a hablar contigo. Se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando a Hake solo con sus pensamientos y el recuerdo de su tacto. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Hake desayunó ligero, hizo algunos estiramientos a pesar de las protestas de sus brazos, que se recuperaban, y se dirigió a la bahía de carga 3. El espacio se había transformado. El equipo había sido empujado hacia las paredes, creando una gran área abierta en el centro. El suelo estaba acolchado. Observadores humanos y valoranos se alineaban en los bordes, creando una arena improvisada. Hake se quitó la camisa, dejando al descubierto los moretones que aún cubrían su torso y brazos. Oyó murmullos del lado valorano. No esperaban que apareciera tan herido. Fine entró por el lado opuesto, también con el torso desnudo. Su cuerpo era impresionante, todo músculos magros y esa piel natural que parecía una armadura. Parecía la estatua de algún antiguo dios de la guerra. La capitana Brooke se acercó a Hake. Aún puedes echarte atrás. Nadie te culparía. Sí, lo harían. Y tendrían razón. Suspiró. Entonces hazlo lo mejor que puedas. Y trata de no morir. El papeleo sería terrible. A su pesar, Hake sonrió. Una anciana valorana entró en el centro del espacio. Esta era la sacerdotisa Yara Sental, traída para oficiar el duelo según las costumbres tradicionales.
Su voz se escuchaba con claridad. A través de la bahía. Este es un duelo de honor presenciado por ambos pueblos. El combate termina cuando un luchador se rinde o cae inconsciente. Cualquier luchador puede rendirse en cualquier momento sin vergüenza. Esto no es una batalla a muerte, sino una prueba de habilidad y voluntad. Miró a ambos luchadores. ¿Ambos aceptan estos términos? Estoy de acuerdo. Tain dijo que estaba de acuerdo. Hake respondió. Entonces que comience el duelo. Tain avanzó y Hake levantó las manos, cayendo en una posición de combate. En algún lugar de la multitud, Liro observó con el corazón latiendo con fuerza, incapaz de apartar la mirada. El primer golpe llegó tan rápido que Hake apenas lo vio. El puño de Tain se estrelló contra sus costillas como un martillo, y Hake se tambaleó hacia atrás, el aire saliendo de sus pulmones. Un dolor explotó en su costado, agudo y brillante. Los valoranos vitorearon. Los humanos observaron en tenso silencio. Hake recuperó su postura, girando hacia la izquierda. Sus costillas palpitaban donde Tain lo había golpeado, y sabía que ese solo golpe habría noqueado la mayoría de la gente. Pero los marines aprendieron a recibir golpes, a seguir adelante pase lo que pase. Tain volvió al ataque, rápido y seguro. Lanzó una combinación de puñetazos que Hake apenas bloqueó. Cada impacto contra sus antebrazos le provocaba punzadas de dolor a través de sus heridas, aún en proceso de curación. El valorano lo estaba poniendo a prueba, midiendo sus defensas. Hake retrocedió, ganando tiempo, estudiando los movimientos de su oponente. Tain peleó como probablemente lo hacían la mayoría de los valoranos, confiando en su velocidad y fuerzas superiores. Su técnica era buena, pero directa. Esperaba ganar con ventajas naturales. Eso era algo que Hake podía aprovechar. Tain se abalanzó sobre él, lanzando un potente derechazo cruzado. Hake se deslizó a un lado, sin intentar bloquear, simplemente evitando estar donde apuntaba el puñetazo. Lanzó un rápido jab al abdomen de Tain. No fue un golpe potente, pero conectó. Tain apenas pareció notarlo. Tenía la piel dura, y el puñetazo de Hake probablemente no le pareció nada, pero Hake no había intentado hacerle daño. Había estado midiendo la distancia, probando reacciones. Intercambiaron golpes durante el siguiente minuto. Tain asestó 3 golpes por cada uno de Hake. El rostro del humano sangraba por un corte sobre el ojo. Sus costillas le rechinaban con cada respiración, pero se mantuvo en pie, siguió avanzando, siguió defendiéndose. Entre la multitud, Lira se aferró a la barandilla frente a ella, con los nudillos pálidos. Había presenciado muchos duelos de honor en su vida. Solían terminar en los primeros minutos. El luchador superior se imponía rápidamente, y el más débil se sometía para evitar lesiones graves. Pero este humano no se rendía. Estaba herido, claramente superado en habilidad bruta, pero se negaba a rendirse. Pasaron 5 minutos, luego 10. Tain empezó a respirar con dificultad. Los valoranos eran rápidos y fuertes, pero su resistencia no era ilimitada. Habían evolucionado como depredadores de emboscada, hechos para movimientos rápidos y explosivos. Las peleas largas y agotadoras no eran su elemento natural. Los humanos, en cambio, habían evolucionado como cazadores persistentes. Perseguían a sus presas durante horas, días, si era necesario. Los cuerpos humanos estaban diseñados para resistir, mucho después de que otras especies se hubieran derrumbado. Hake notó el cambio en la respiración de Tain y ajustó su estrategia. Dejó de intentar igualar la velocidad de Valoran. En cambio, se concentró en la defensa, en obligar a Tain a esforzarse por cada golpe, en obligarlo a quemar energía. Tain asestó una patada contundente en el muslo de Hake que casi lo derriba. Hake se dejó llevar, aprovechando el impulso para crear distancia. Su pierna se entumeció por un momento, luego la inundó de dolor, pero se mantuvo en pie. 15 minutos. Los vítores del lado Valoran se habían acallado. Observaban a su campeón luchar contra un oponente que debería haber sido una presa fácil. La confusión se extendió por sus filas. Los humanos comenzaron a albergar esperanza. Danny gritaba palabras de aliento. La capitana Brooks observaba con los brazos cruzados, su rostro sin revelar nada, pero su mirada era intensa. 20 minutos. Tain definitivamente estaba perdiendo el ritmo. Sus golpes tenían la misma potencia, pero eran menos frecuentes. Su respiración era entrecortada. El sudor le hacía brillar la piel bajo las luces de la bodega de carga. Hake estaba hecho un desastre. La sangre le corría por la cara desde el corte sobre el ojo.
Probablemente tenía las costillas rotas. Sus brazos estaban cubiertos de moretones recientes, además de los antiguos. Su pierna apenas soportaba su peso, pero seguía moviéndose. Sin dejar de luchar, empezó a avanzar para atacar más. Sus golpes no eran potentes, pero sí constantes. Un jab al cuerpo, una patada baja, otro jab. No intentaba noquear a Fine de un solo golpe. Lo ahogaba con fuerza, obligándolo a defenderse, a pensar, a cansarlo. 25 minutos. Lanzó un golpe brutal, dándolo todo. Jaque se agachó y se acercó, más cerca de lo que el valorano esperaba. A esa distancia, la ventaja de alcance de Tain no significaba nada. Jaque clavó el hombro en el pecho de Tain y le lanzó un barrido de pierna. Cayeron juntos en una maraña de extremidades. En el suelo, la técnica importaba más que la fuerza bruta. Jaque había entrenado en el combate terrestre durante años. Rodeó el cuello de Tain con el brazo, asegurándole una estrangulación. Kne se retorció, su fuerza natural aterradora. Sus garras azotaron los brazos de Rad, abriendo nuevos cortes. Pero Jaque aguantó, con los músculos ardiendo por el esfuerzo. Había sacrificado su propio cuerpo para conseguir esta posición y no iba a soltarlo. Sí, jadeó Jaque con los dientes apretados. Ríndete. La resistencia de Tain se debilitó. Su rostro se ensombreció al restringirse el flujo sanguíneo a su cerebro. La fisiología valorana era distinta a la humana, pero no tanto. Seguía necesitando oxígeno. Seguían perdiendo el conocimiento cuando el cerebro se veía privado de oxígeno. La mano de Tain, que había estado arañando los brazos de Jaque, golpeó repentinamente la colchoneta 2 veces. La señal universal de sumisión. Jaque lo soltó de inmediato y se apartó rodando, jadeando. Tain yacía boca arriba, respirando con dificultad, mirando al techo. Un silencio absoluto llenó la bodega de carga. La sacerdotisa Yara dio un paso al frente, con su antigua voz cargada de autoridad. El humano ha ganado. El comandante Tne se ha rendido. El duelo ha terminado. Durante un largo instante, nadie se movió. Luego, lentamente, los valoranos comenzaron a realizar su gesto de respeto. Se llevaron la mano derecha a la frente. Un saludo reservado para oponentes dignos. Primero uno, luego otro, luego docenas de ellos. Incluso Tain, aún tendida en la colchoneta, se llevó la mano a la frente. Los humanos estallaron en vítores. Danny corrió a ayudar a Jaque a ponerse de pie. El personal médico de ambas especies se acercó a los luchadores. Jaque apenas podía mantenerse en pie. Ahora que la adrenalina se desvanecía, la magnitud de sus heridas se hacía evidente. Todo le dolía. Su visión se nublaba, pero lo había logrado. Les había demostrado a los valoranos que los humanos no eran blandos ni débiles. Mientras el personal médico lo conducía hacia la salida, los ojos de Jaque se encontraron con Lyra entre la multitud. Ella lo miraba con una expresión que él no pudo descifrar. Quizás asombro o algo más profundo. Sus miradas se cruzaron un instante, y luego la multitud se cerró a su alrededor. En la enfermería, el doctor Peter Walsh atendía las heridas de Jaque con una mezcla de profesionalismo y exasperación. 3 costillas rotas, múltiples laceraciones, contusiones graves y una posible conmoción cerebral. ¿Qué te dije sobre no romperte? Dijiste que no me rompieras los brazos. Las costillas no cuentan. A Peter no le hizo gracia. Estás castigado durante al menos una semana, y eso si te recuperas rápido. Jaque quiso discutir, pero descubrió que no tenía energías. Su cuerpo finalmente había resistido el sufrimiento. Se recostó en la mesa de exploración y dejó que el médico trabajara. Horas después de que el personal médico lo vendara y le administrara analgésicos, Jaque yacía en la sala de recuperación, dormitando a ratos. Oyó que se abría la puerta, pero no tuvo energías para abrir los ojos. ¿Está despierto?, preguntó una voz familiar. Lyra, está muy medicado, respondió Peter. Pero puedes sentarte con él si quieres. Pero no lo canses. Jaque oyó pasos acercándose a su cama. Logró abrir un ojo. Lyra estaba a su lado, todavía con su túnica diplomática. A la suave luz de la enfermería, su piel parecía brillar. No deberías haber ganado, dijo en voz baja. Sin duda, deberías haber perdido en cuestión de minutos. No tenemos a nadie. 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 Dijo en voz baja. No tenemos ninguno. Dijo en voz baja. 1. Jaque sonrió levemente, protestando con su labio partido.
Supongo que nadie me lo dijo. El LRA se sentó en la silla junto a su cama. Mi gente ha subestimado a los humanos. Pensábamos que eran débiles porque son más pequeños, porque dependen de la tecnología. Pero nos equivocamos. Somos testarudos, dijo Jake, su voz áspera, y no sabemos cuándo parar. Es más que eso. Lyra se inclinó hacia adelante, con sus ojos dorados intensos. He estado investigando tu especie desde el incidente con la puerta, tu historia, tu evolución, tus guerras. ¿Sabes lo que descubrí? Que luchamos mucho, que nunca te detienes. Tu gente cazaba presas simplemente persiguiéndolas hasta que caían de cansancio. Cruzaste océanos en barcos de madera. Dividiste el átomo y caminaste sobre tu luna. Cada obstáculo en tu camino, simplemente te negaste a aceptarlo como definitivo. Hizo una pausa, bajando la voz hasta casi un susurro. Evolucionamos para ser fuertes. Tú evolucionaste para resistir. No sé qué es más poderoso. Jake encontró su mano y la apretó suavemente. Su piel estaba fresca y suave. Tal vez no tengamos que elegir. Tal vez ambos sean valiosos. Lyra le devolvió el apretón, sin apartar la mirada de su rostro. Pensó en las palabras del antiguo poema valorano, el que habla de encontrar un compañero de batalla, alguien que luchó a tu lado, que igualó tu fuerza con su propio poder único. Se había susurrado esas palabras mientras veía luchar a Jake. Ojalá fuera mío. Mirándolo ahora, magullado y roto, pero invicto, sintió un temblor en el pecho. Su gente no lo aprobaría. Su familia estaría horrorizada. Pero ver a este humano negarse a rendirse, negarse a doblegarse, había cambiado algo fundamental en su visión del universo. Descansa ahora, dijo en voz baja. Hablaremos más cuando haya sanado. Lyra, dijo Jake mientras se levantaba para irse. Sí, gracias por avisarme ayer de que vinieras a verme. Sonrió y su rostro se transformó. Gracias por sobrevivir. Me doy cuenta de que tengo muchas ganas de continuar nuestras conversaciones. Después de que ella se fuera, Jake se sumió en un sueño profundo, sus sueños llenos de ojos dorados y luz de estrellas. Las negociaciones del tratado cambiaron después del duelo. Los valoranos ya no descartaban las propuestas humanas de plano. El comandante Tne, sorprendentemente, se convirtió en una de las voces más razonables de la mesa. Había respeto en sus ojos ahora cuando miraba a la delegación humana, especialmente a Jake cuando regresó a sus tareas ligeras. Jake pasó su periodo de recuperación haciendo papeleo y monitoreando las transmisiones de seguridad. Sus costillas estaban sanando, aunque cada respiración profunda le recordaba que aún estaban sensibles. Los cortes en sus brazos estaban cerrándose. Bien, dejando cicatrices que probablemente nunca desaparecerían del todo. Lyra lo visitaba a menudo durante aquellos días. Al principio, venía con preguntas oficiales sobre la cultura y las costumbres humanas para sus informes, pero pronto las visitas se volvieron menos formales, más personales. Se sentaban en la sala de observación de la estación, viendo ir y venir las naves, hablando de todo y de nada. «Háblame de Montana», dijo. Una noche se sentaron junto a un gran ventanal, con las estrellas extendiéndose infinitamente más allá. «Sobre tu hogar», sonrió Jake, recordando la región de los grandes cielos. Montañas a un lado, llanuras al otro. Inviernos fríos donde la nieve se amontonaba más arriba de tu cabeza. Veranos calurosos donde se podían ver tormentas eléctricas a 80 kilómetros de distancia. Suena hermoso. Lo era y lo sigue siendo, supongo. Mis padres todavía dirigen la granja, aunque mi hermano hace la mayor parte del trabajo ahora. Lyra ladeó la cabeza, ese curioso gesto que él había llegado a reconocer. ¿Te arrepientes de irte? A veces, pero no a menudo. La miró. Aquí también hay belleza. Una belleza diferente. Sus miradas se cruzaron, y algo tácito pasó entre ellos. Lyra apartó la mirada primero. Su piel se oscureció ligeramente. Jake había aprendido que eso equivalía a un rubor humano. Mi familia no aprobaría estas conversaciones, dijo en voz baja, porque soy humana, porque tú no eres valorana. Mi gente tiene creencias estrictas sobre mantener la pureza de la línea de sangre. Las relaciones entre especies se consideran vergonzosas, una ilusión de nuestra herencia guerrera. Jake sintió un ligero nudo en el estómago. ¿Y tú qué crees? Lyra guardó silencio un largo rato. Creo que mi gente se equivoca en muchas cosas. Creo que la fuerza se manifiesta de formas que no hemos considerado. Y creo que negarse a crecer, a cambiar, a aprender de los demás es la mayor debilidad de todas.
Se levantó y caminó hacia la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal. Pero creer en algo y estar dispuesto a afrontar las consecuencias de esa creencia son cosas diferentes. Jake lo comprendió. Había visto suficiente de la cultura valoriana como para saber que ir en contra de la familia y la tradición no era poca cosa. No la presionó, no exigió respuestas. Ella no estaba dispuesta a ceder. En cambio, simplemente se sentó con ella en un cómodo silencio, contemplando las estrellas. La semana siguiente, la embajadora Kira Sendra solicitó una reunión privada con el capitán Brooks. Jake fue invitado por motivos de seguridad, aunque sospechaba que el embajador había solicitado su presencia específicamente. Kira era mayor que la mayoría de la delegación valorana. Su piel mostraba las tenues marcas propias de la edad, pero su mirada era aguda y no se perdía nada. Capitán Brooks, quiero hablar sobre la ampliación de nuestro programa de intercambio cultural. Comenzó Kira. El duelo entre el comandante Tney y el oficial Morrison ha abierto los ojos de muchos en mi pueblo. Deseamos aprender más sobre la sociedad humana, los métodos humanos, el pensamiento humano. Brooks se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué propone exactamente, embajador? Programas de intercambio, estudiantes valoranos asistiendo a universidades humanas, estudiantes humanos visitando nuestros enemigos, ejercicios militares conjuntos, proyectos de investigación compartidos. Kira hizo una pausa. Mi pueblo ha estado estancado demasiado tiempo. Hemos perfeccionado nuestras costumbres y luego nos negamos a evolucionar más allá de ellas. Los humanos podrían tener algo que enseñarnos. ¿Y qué aprenderíamos de usted?, preguntó Brooks. Kira sonrió. ¿Disciplina? Quizás. Códigos de honor que han mantenido la paz entre nuestros mundos durante siglos. Técnicas de combate refinadas durante milenios. Cada uno tiene sus fortalezas. El otro, carencias. La conversación continuó durante más de una hora. Jake escuchó principalmente, pero comprendió que esto era significativo. Kira no era solo una voz progresista. Era una voz poderosa y estaba aprovechando el impulso del duelo para impulsar un cambio real. Al terminar la reunión, Kira se volvió hacia Jake. Oficial Morrison, ha hecho más por las relaciones entre los humanos y los valoranos en 30 minutos de combate que lo que los diplomáticos lograron en 3 meses de conversación. Tiene mi gratitud. Solo hice lo que debía hacerse, embajador. Precisamente. Y eso me parece muy humano. Ve lo que hay que hacer y lo hace sin importarle el coste. Lo estudió con esos ojos ancestrales. El LR Vexani habla muy bien de usted. Jake sintió un vuelco en el corazón. Ha sido de gran ayuda explicándome las costumbres valoranas. Estoy segura de ello. La expresión de Kira sugería que sabía exactamente qué se estaba gestando entre ellos. El cambio es difícil, oficial Morrison, especialmente para quienes deben liderarlo. Recuerda que en los días siguientes, ella se fue y Jake se quedó preguntándose qué había querido decir exactamente. Descubrió 2 días después, cuando comenzó el sabotaje, que empezó pequeño. Una fluctuación de energía en el sector residencial, un fallo en el sistema de reciclaje de aire, cosas menores que podrían explicarse como problemas técnicos normales en una estación que había estado operativa durante más de una década. Pero el instinto de Jake le decía que algo andaba mal. Sacó las grabaciones de seguridad de las zonas afectadas y empezó a buscar patrones. «Está siendo paranoico», dijo Danny, mirando por encima del hombro a las pantallas del monitor. «Puede ser, pero recuerda lo que siempre dice Capitán Brooks. La paranoia te mantiene vivo en el espacio», recitó Danny. «Bien, ¿qué buscamos? A alguien que no quiera que los humanos y los valoranos se lleven bien. A alguien que se beneficie del fracaso del tratado». Pasaron horas revisando grabaciones, comparando movimientos de personal. Finalmente, Jake lo localizó. Un trabajador de mantenimiento valorano accediendo a sistemas para los que no tenía autorización. El mismo trabajador apareció cerca de cada incidente poco antes de que ocurriera. «Te pillé», murmuró Jake. Comprobó la identificación del trabajador. El nombre resultó ser Borak Kirval. «Un momento. ¿Kirval? Ese es el apellido de Tane». Danny abrió el archivo de Borak. «Hermano, hermano menor, servicio militar, formación en ingeniería. Y miren esto». Presentó una protesta oficial contra las negociaciones del tratado, alegando que deshonran la herencia valorana. «Tenemos que informar de esto a Capitán Brooks». Pero antes de que pudieran hacerlo, se activó el sistema de alarma principal de la estación. Esto no era un simulacro.
Luces rojas inundaron los pasillos y el sistema de avisos de emergencia cobró vida. Se detectó un fallo crítico en el reactor. Todo el personal debe evacuarse a refugios de emergencia. Esto no es un simulacro. Hake y Danny corrieron al centro de mando. El capitán Brooks ya estaba allí, rodeado de monitores que mostraban lecturas catastróficas del núcleo del reactor. ¿Qué pasó?, preguntó Hake. Alguien saboteó el sistema de refrigeración. Brock dijo, pálida. Si no podemos reactivarlo en los próximos 20 minutos, el reactor entrará en estado crítico. Todos en esta estación mueren. ¿Puede ingeniería arreglarlo? Lo están intentando. Pero quien quiera que haya hecho esto sabía lo que hacía. Nos bloquearon los controles manuales. Hake sintió hielo en las venas. Esto no era una protesta. Esto era un asesinato. Borak no solo intentaba detener el tratado. Estaba dispuesto a matar a todos para demostrar su punto. Necesito acceso a la red de seguridad, dijo Hake. Ahora mismo. Brooks no discutió. Le dio los códigos de comando y Hake comenzó a rastrear la ubicación de Borax. Lo encontró en la sección de ingeniería, en las áreas restringidas donde se alojaban los sistemas de control del reactor. Está en el sector de ingeniería 12. Esa área está fuertemente blindada. Si se ha atrincherado allí con cómplices, no podemos abrirnos paso a la fuerza sin arriesgar el reactor. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Danny. Hake ya se estaba moviendo. Túneles de mantenimiento. Corren paralelos a cada sección principal para reparaciones de emergencia. Si puedo entrar por los paneles de acceso, puedo burlar sus defensas. ¿Quieres decir que podemos burlar sus defensas?, corrigió Danny. Brooks los miró a ambos. Necesitarán ayuda. Este no es un trabajo para dos oficiales de seguridad. Una voz vino desde la puerta. Entonces es una suerte que esté aquí. Todos se giraron. Lyra estaba allí, pero no estaba sola. El comandante Tne estaba con ella. Borak es mi hermano, dijo Tyne, con la voz cargada de vergüenza. Este es el deshonor de mi familia. Los ayudaré a detenerlo. Lyra dio un paso al frente. Y he estado estudiando los sistemas de su estación. Conozco la red de mantenimiento. Necesitarán un guía. Brooks los miró. 15 minutos hasta que el reactor sea crítico. No hay tiempo para debates. Vayan. Todos ustedes detengan esto como puedan. Corrieron. Hake los guió por pasillos. Poca gente en la estación sabía que existían. Pasajes estrechos diseñados para equipos de reparación. El LRA se movía con sorprendente facilidad por los espacios reducidos. Su gracia natural le servía de mucho. Fine tenía que agacharse constantemente. Su altura era una desventaja allí. Danny llevaba las armas. Pistolas aturdidoras solo porque la munición real cerca de un reactor era un suicidio. Hake esperaba que no las necesitaran en absoluto. Llegaron al panel de acceso que los llevaría al sector de ingeniería 12. Hake podía oír voces al otro lado. Borak no estaba solo. Tenía al menos a otros 3 con él. Tal vez más. ¿Cómo quieres hacer esto?, susurró Danny. Hake miró a su pequeño grupo. 2 humanos, 2 valoranos. Hace una semana, esto habría sido imposible. Ahora, se sentía bien. Rápido y silencioso. Los derribamos antes de que sepan que estamos allí. No letal a ser posible. Pero el reactor tiene prioridad. Si no podemos detenerlos, al menos necesitamos llegar a los controles manuales. Fine puso su mano en el hombro de Hake. Mi hermano se ha extraviado, pero sigue siendo valorano. Déjame hablar con el primero. Tal vez pueda alcanzarlo antes de que la violencia sea necesaria. Hake asintió. Era una apuesta arriesgada, pero tenían que intentarlo. Abrió el panel de acceso lo más silenciosamente posible y se deslizaron hacia el sector de ingeniería 12. El zumbido del reactor era más fuerte allí, casi una presencia física. Borak y sus cómplices estaban de pie alrededor de la consola de control principal, trabajando frenéticamente. Tyne avanzó hacia la luz. Hermano, esto termina ahora. Borak se giró, con los ojos muy abiertos, y luego su expresión se endureció. Tú has traicionado todo lo que nuestra familia representa, todo lo que nuestra gente cree. Yo no he traicionado nada. He abierto los ojos. Hay una diferencia. No hay diferencia, gritó Borax. Estos humanos son una enfermedad. Nos debilitarán, nos corromperán, nos ablandarán como a ellos. Estoy salvando a nuestro pueblo asesinando inocentes, destruyendo una oportunidad de paz. La voz de Tyne estaba cargada de dolor. Esto no es honor, Borak. Esto es cobardía. Borak sacó un arma, no una pistola aturdidora,
sino un cortador de plasma diseñado para cortar metal. En una pelea, mataría. Los demás valoranos que lo acompañaban sacaron sus propias herramientas como armas. Esto iba a ponerse muy feo muy rápido. Jake dio un paso al frente, interponiéndose entre Lyra y los atacantes. No tienes que hacer esto. Sean cuales sean tus creencias, matar todos en esta estación no cambiará nada. Demostrará a los humanos que no son bienvenidos entre los valoranos, dijo Borax. Acabará con esta farsa de tratado en Munded. Solo los convertirá en asesinos, dijo Jake simplemente. ¿Ese es el honor por el que luchan? El rostro de Borax se retorció de rabia. Levantó el cortador de plasma, su hoja brillando con energía candente. ¿Te atreves a hablarme de honor, humano? No conoces nuestras costumbres. Sé lo suficiente como para ver la diferencia entre el honor y el asesinato, dijo Jake, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. El tiempo pareció ralentizarse. Borax se abalanzó hacia adelante, el cortador de plasma cortando el aire hacia Jake. Pero Tain se movió más rápido. Sus instintos guerreros tomaron el control. Interceptó a su hermano, agarrándole la muñeca y retorciéndola con fuerza. El cortador de plasma cayó al suelo. Los otros saboteadores atacaron. Danny disparó su pistola aturdidora, dejando caer a uno inmediatamente. Jake se lanzó a un lado mientras otro Valoran blandía una pesada llave inglesa en su cabeza. El arma silbó tan cerca que Jake sintió el aire moverse. Lyra no estaba indefensa. Se había entrenado en combate como todos los valoranos, y ahora usaba ese entrenamiento. Barrió las piernas de un atacante y luego asestó un golpe preciso en los puntos de presión que lo dejó jadeando en el suelo. Jake se puso de pie y se encontró frente a un gran valorano. El alienígena era más grande que Fine, su piel más oscura, casi morada. Sonrió, mostrando dientes afilados. El humano que venció a Tain. A ver si puedes hacerlo 2 veces. Se precipitó hacia adelante con una velocidad aterradora. Jake se esquivó, pero no lo suficientemente rápido. El puño del valorano lo golpeó en el hombro, haciéndolo girar. El dolor recorrió el brazo de Jake, pero aprovechó el impulso para asestarle un codazo en las costillas. Fue como golpear una piedra. El valorano apenas se inmutó. Intercambiaron golpes, y Jake se dio terreno con firmeza. Su oponente estaba fresco e ileso. Jake aún se estaba recuperando del duelo. Esta era una pelea que perdería si se alargaba demasiado, pero no necesitaba ganar. Solo necesitaba sobrevivir lo suficiente para que alguien alcanzara los controles del reactor. Danny estaba en el suelo, aturdida por un golpe de refilón de una tubería metálica. Lyra se defendía de otro atacante, con movimientos gráciles y letales. Tain y Borax forcejeaban cerca del núcleo del reactor. 2 hermanos enfrascados en un combate que ninguno quería pero que ambos no podían evitar. Tain, los controles, gritó Jake, esquivando otro puñetazo. A los controles. Pero Borax también lo oyó. Se separó de su hermano y corrió hacia la consola principal. Sus dedos sobrevolaron la interfaz. Las luces de advertencia brillaron con más intensidad. El zumbido del reactor se convirtió en un grito. Demasiado tarde. Borax rió. En 5 minutos, esta estación se convertirá en una tumba para todos ustedes. Un monumento a la fuerza valorana y la debilidad humana. El oponente de Jake lo golpeó con fuerza en el pecho, dejándolo sin aire. Cayó, con la visión borrosa por la neblina. Vio a Lyra zafarse de la lucha y correr hacia la consola. Pero Borax, cómplice que seguía en pie, la interceptó y la derribó al suelo. Tane llegó a la consola y se quedó mirando los controles alienígenas. Sistemas humanos modificados para interactuar con la tecnología Valoran. Sus manos se cernieron sobre el teclado, vacilantes. Era un guerrero, no un ingeniero. No sé cómo revertir esto, dijo con desesperación en la voz. Jake se incorporó a pesar del dolor. Su oponente venía a por él otra vez. Pero a Jake ya no le importaba. Tenía una oportunidad, una jugada desesperada. Corrió, no para alejarse de su atacante, sino hacia él. Los ojos de Valoran se abrieron de par en par, sorprendido, cuando Jake se agachó y golpeó con el hombro al alienígena en el abdomen, usando todo su impulso. Chocaron contra la pared juntos, pero Jake se mantuvo en pie. Entonces lo rebasaron, corriendo hacia la consola. Borax lo vio venir y se movió para interceptarlo, pero Tain volvió a sujetar a su hermano, reteniéndolo con todas sus fuerzas. «Vamos», rugió Tne. «Sálvenlos». Jake llegó a la consola y miró la pantalla. Advertencias rojas por todas partes.
Temperatura en aumento, presión en aumento. Faltaban 4 minutos para un fallo crítico. Sus manos se movían sobre los controles, intentando comprender los sistemas. Tenía suficiente formación básica en ingeniería para entender lo que estaba viendo. Borak había bloqueado los sistemas automáticos de refrigeración y desactivado el apagado de emergencia. Pero siempre había un control manual. Tenía que haberlo. Lyra apareció junto a él, con sangre corriendo por un corte en la frente. Aquí, jadeó, señalando un panel. Los controles manuales están detrás de este puerto de acceso. Jake abrió el panel con los dedos, desgarrándolo con las uñas. Dentro había un laberinto de cableado y sistemas de respaldo. 3 minutos. Explícamelo, dijo. La voz de LRA era firme a pesar de las circunstancias. El conducto azul transporta el flujo de refrigerante. El rojo gestiona la liberación de presión. Necesitamos restaurar ambos simultáneamente o el sistema fallará en cascada. En fin, las manos de Jake trabajaron rápido, reconectando los circuitos que Borak había cortado. Sus dedos eran torpes, temblando de adrenalina. Tras ellos, los sonidos de la lucha continuaban. Danny se había recuperado y se había reincorporado a la batalla. El oficial de seguridad intercambiaba golpes con uno de los partidarios de Borak. 2 minutos. No puedo retenerlo mucho más, gritó Tyne. Borak luchaba como un poseso, su fuerza alimentada por una fe fanática. Jake reconectó el último circuito de refrigerante. La presión empezó a bajar, pero no lo suficientemente rápido. Aún necesitaban liberar la presión. Ahí, señaló Lyra. Ese acoplamiento, hay que girarlo 90 grados. Jake intentó alcanzarlo, pero su hombro lesionado cedió en ese momento. Su brazo se entumeció, inservible. No pudo alcanzar el acoplamiento. 1 minuto y 30 segundos. Lyra vio su forcejeo. Sin dudarlo, extendió la mano. Sus brazos, más largos, alcanzaban lo que él no. Sus dedos se cerraron alrededor del acoplamiento y lo retorcieron. Se resistía, atascado por falta de uso o sabotaje. No puedo moverlo, dijo, esforzándose. Jake puso su mano sana sobre la de ella. Tiraron con todas sus fuerzas. El acoplamiento crujió, metal rechinando contra metal. El rostro de Lyra delataba el esfuerzo. Su piel se oscurecía por el esfuerzo. 1 minuto. El acoplamiento giró. De repente, por completo, giró los 90 grados. Las alarmas de presión empezaron a silenciarse. El chillido del reactor volvió a ser un zumbido. La temperatura empezó a bajar. 40 segundos. Está funcionando. Lyra respiró. Manténlo ahí. Manténlo firme. Mantuvieron la presión sobre el acoplamiento, ninguno dispuesto a soltarlo hasta estar seguro. 20 segundos. 10-5. Las advertencias cambiaron de rojo a amarillo. La alerta crítica se silenció. Los sistemas de emergencia iniciaron su secuencia de recuperación automática. Lo habían logrado. Jake y Lyra se miraron, con las manos aún entrelazadas en el acoplamiento. Sus ojos dorados, abiertos como platos, reflejaban las luces de la consola. Estaban tan cerca que Jake podía sentir su respiración. Podía ver cada sutil patrón en su piel. «Sobrevivimos», susurró. «Sí», logró decir Jake. «Lo hicimos». Tras ellos, la lucha había cesado. Los partidarios de Borak se habían rendido al darse cuenta de que el reactor era seguro. Se sentaron en el suelo, con las manos tras la cabeza. Derrotada, Danny los vigilaba, con su pistola aturdidora lista. Tyne sujetó a Borak con firmeza. El hermano menor había dejado de forcejear. Había perdido toda la fuerza para luchar. Contempló las lecturas del reactor estabilizador con la mirada vacía. «Lo has destruido todo», le dijo Borak Satné en voz baja. «No, hermano, lo he salvado. Nos salvé a todos». La voz de Ten estaba cargada de dolor. «Pero enfrentarás un juicio por esto, tú y tus cómplices. Así es como se debe». La seguridad de la estación llegó momentos después, inundando la ingeniería con las armas desenfundadas. La capitana Brooks estaba con ellos, con expresión sombría. Observó la escena con una rápida mirada. «Equipos médicos ahora», ordenó, «y lleven a estos saboteadores al calabozo». Mientras se llevaban a Borak, miró a su hermano por última vez. «La historia me recordará como un patriota. La historia te recordará como un tonto», dijo Tyne. «Y yo te recordaré como mi hermano al que le fallé». Los equipos médicos revisaron a todos. Danny tenía una conmoción cerebral,
pero estaría bien. Jake tenía el hombro dislocado y el doctor Peter Walsh ya se quejaba de tener que tratarlo de nuevo. Varios Borax resultaron heridos por la pelea. El LRA se negó a atenderlo hasta que Jake recibiera atención. Ella estaba cerca mientras Peter le trabajaba el hombro. Su presencia era un consuelo silencioso. «Esto se está volviendo una costumbre contigo», refunfuñó Peter, colocando el hombro de Jake en su lugar. Jake reprimió un grito, y su vista se volvió blanca por un momento. «Haciéndote daño. Salvando la estación. No lo convirtamos en algo habitual», jadeó Jake. La investigación duró días. Borak y sus conspiradores habían planeado el sabotaje cuidadosamente, con la intención de destruir la estación e incriminar a los humanos por el desastre. Habría funcionado, acabando con cualquier esperanza de paz entre la especie durante décadas, pero fracasó, en parte porque un humano y un valorano trabajaron juntos para detenerlo. El juicio se celebró en la estación con la presencia de representantes de ambos gobiernos. Borax no mostró remordimiento alguno, sosteniendo que había estado intentando salvar a su pueblo de la corrupción. Fue sentenciado a 20 años en una colonia penal valoriana. Sus cómplices recibieron sentencias menores. Tain habló en el juicio, testificando contra su propio hermano. Era evidente que la decisión lo desgarraba, pero nunca vaciló. El deber y el honor exigían la verdad. Incluso cuando la verdad dolía, a pesar de todo, Jake y Lyra se acercaron más. Pasaban su tiempo libre juntos hablando de todo. Ella le enseñó historia y filosofía valorianas. Él compartió música y literatura humanas. Discutieron, rieron y encontraron el uno en el otro algo que ninguno esperaba encontrar. Pero la realidad no será ignorada para siempre. 3 semanas después del intento de sabotaje, Lyra recibió un mensaje de su familia. Se habían enterado de su relación con Jake y le exigían que regresara a casa de inmediato. Su padre, un general de alto rango, le había dejado claro que si se negaba, sería repudiada y exiliada de la sociedad valorana. Estaba sentada en la sala de observación, con el mensaje en su tableta de datos y lágrimas corriendo por su rostro. Jake la encontró allí. «Quieren que elija», dijo sin mirarlo. «Mi familia, mi gente, todo lo que he conocido». «Oh, a ti». Jake se sentó a su lado, con el corazón apesadumbrado. «¿Qué quieres?» «Quiero ambas cosas. Quiero que mi familia lo entienda. Quiero que mi gente vea lo que veo en ti. En los humanos, quiero que el universo sea diferente de lo que es». Finalmente lo miró, con sus ojos dorados brillantes de lágrimas. «Pero no es diferente. Es lo que es, y debo elegir. Entonces elige lo que te haga feliz, Lyra. No lo que yo quiero, no lo que tu familia quiere. ¿Qué quieres tú?» Se quedó callada un buen rato, mirando las estrellas. Finalmente, se puso de pie. «Necesito hablar con la embajadora Kira». Jake la vio irse, asustado. Sabía qué decisión estaba tomando. El dolor en su pecho era físico, como si algo se rompiera. Pero 1 hora después, Lyra regresó. No estaba sola. La embajadora Kira y el comandante Tne estaban con ella. «Jake Morrison», dijo Kira formalmente. «Lyra Vexani ha solicitado asilo político entre los humanos. Ha elegido dejar a su gente para estar contigo». El corazón de Jake se detuvo. «Lyra, no puedes rendirte. Lo doy todo por mí». «No voy a renunciar a todo», dijo con firmeza. «Elijo un nuevo camino, uno que honra tanto a mi pueblo como al tuyo». Tain dio un paso al frente. «Y voy a luchar para que ese camino sea más fácil para los demás». Miró a Lyra con respeto. «Eres más valiente que yo, prima, pero tu valentía me ha inspirado. Hablaré ante el Alto Consejo Valorano. Argumentaré que nuestras leyes sobre las relaciones entre especies están obsoletas, nacidas del miedo en lugar de la sabiduría». «No me escucharán», dijo Lyra con tristeza. «Quizás no de inmediato, pero el cambio empieza con alguien que dice la verdad». Tain se llevó la mano a la frente a modo de saludo. «Me has enseñado que los humanos no son débiles. Ahora yo le enseñaré a mi pueblo que amarse tampoco nos hace débiles». Durante las semanas siguientes, ocurrió algo extraordinario. Fain cumplió su palabra y habló con pasión ante el Consejo Valorano sobre lo que había presenciado: el duelo con Jake, el sabotaje, la forma en que humanos y valoranos habían colaborado para salvar la estación. Sus argumentos generaron controversia, como era de esperar, pero también encontraron apoyo en lugares inesperados. La embajadora Kira apoyó la causa con su considerable influencia política.
Otros valoranos que habían estado en la estación, testigos de la determinación y el coraje humanos, se sumaron a sus voces. El debate se extendió por toda la sociedad valorana. Las facciones tradicionales se opusieron a cualquier cambio. Las voces progresistas exigieron que su pueblo evolucionara. Finalmente, 3 meses después de que Lira solicitara asilo, el Alto Consejo Valoriano tomó una decisión. No cambiarían sus leyes por completo, pero sí crear una excepción. Los valoranos que decidieran asociarse con otras especies no serían exiliados. Aunque renunciarían a ciertos privilegios dentro de la sociedad valorana, no era perfecto, pero era un comienzo. Lira recibió la noticia en los aposentos de Jaque, donde vivía desde su solicitud de asilo. Leyó el mensaje 2 veces. Increíble. ¿Lo permiten?, susurró. Puedo quedarme contigo sin perder mi ciudadanía. Jaque la abrazó con cuidado, consciente de su figura. ¿Eres feliz? Lo miró, sus ojos dorados reflejando la luz de las estrellas desde la ventana. Estoy contigo. Sí, soy feliz. Se besaron, y fuera de su ventana, naves de ambas civilizaciones cruzaron pacíficamente en el vacío. El tratado se firmó una semana después en una ceremonia a la que asistieron dignatarios de todo el espacio conocido. Jaque y Lira permanecieron juntos entre la multitud, de la mano. La capitana Brooke se acercó a ellos después, una extraña sonrisa en su rostro. Ustedes dos hicieron más por la paz que cualquier tratado. Lo saben, ¿verdad? Simplemente seguimos a nuestro corazón, dijo la capitana al Ra. A veces, eso es lo más valiente que se puede hacer. Brooks les hizo un gesto de sentimiento. Sigan adelante. Mientras alejaba, Jaque le apretó la mano a Lira. ¿Y ahora qué? Lira sonrió, y la expresión le transformó el rostro. Ahora escribiremos una nueva historia. No humana, no valorana, sino algo nuevo juntos. Me gusta esa historia, dijo Jaque. A mí también, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. A mí también. Sobre ellos, las estrellas brillaban eternamente, testigos de un amor que cruzó especies y desafió la tradición. En los años venideros, muchos otros seguirían el camino que Jaque y Lira abrieron. Los matrimonios entre humanos valoranos se hicieron más comunes, y con ellos, un entendimiento más profundo entre las especies. Pero todo comenzó aquí, en este momento, con 2 personas que se atrevieron a mirar más allá de las diferencias y ver a la persona que